al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Presta atención. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación en los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, buen Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, por esta palabra que hoy podemos tenerla con tanta tranquilidad. Ya Aliro nos recordaba, Señor, que este libro que nosotros tenemos, que muchas veces no le damos el aprecio que se merece, fue escrita con tintas de sangre, Señor. Llegaron a nuestras manos, Señor, gracias a hombres que se atrevieron a guardar y preservar tu palabra, Señor. Pero eso es un milagro tuyo, Señor. Y hoy, Padre, no queremos menospreciar a tu palabra, sino prestar atención a ella y poner por obra, Señor, tu consejo. Te lo rogamos, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos de Tiatira, si se dieron cuenta, o los que ya les gusta hacer spoiler, se dieron cuenta de que esta es la carta más extensa de las 7 cartas de las iglesias, que curiosamente Tiatira es probablemente la iglesia más pequeñita dentro de las 7 que se escribe aquí en Apocalipsis. Así que de Tiatira, como es mucha, es bastante extensa la carta, por el tiempo que tengo, solamente me voy a acotar algunos puntos. Así que si hay algunas cosas que quedan dando vuelta, será para un estudio profundo tocarlas, no en el tema aquí de lo que es la predicación en sí. Vamos a tratar los temas que hemos visto, como siempre, la iglesia del Señor, el mensaje del Señor y las amonestaciones del Señor, o en algunos casos, como es debido, el ánimo, la exhortación que el Señor da a la iglesia. Exhortación para no confundirnos, es palabra de ánimo, de aliento, que nos fortalece. Y la amonestación, esa palabra fuerte que nos lleva a la corrección. Amén. Entonces, tenemos Tiatira, poco sabemos de ello, no hay mucha información al respecto. Lo único que sabemos de Tiatira es lo que conocemos en Hechos 14, si no me equivoco, 16, donde aparece ahí una mujer que viene de esta ciudad de Tiatira y que vendía púrpuras, linos, lana, púrpura. Así que lo único que sabemos de ella, que era de esta ciudad, que era una ciudad
relativamente pequeña, muy pequeña, en comparación con las otras ciudades, como Éfeso o como Pérgamo. Por lo tanto, aquí no habían muchos templos como en las otras ciudades. ¿Recuerdan ustedes que ya hemos visto que las otras ciudades se caracterizan porque hay muchos templos y especialmente porque han levantado altares que veneran al César y a la diosa Roma? ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, acá en Tiatira no está ese problema. El problema en Tiatira no viene desde afuera, como ocurrió con las otras iglesias. El problema de Tiatira es que viene dentro de la iglesia. Y eso es un llamado de atención ahora para nosotros. El día de hoy tenemos que examinar no las amenazas que vienen desde afuera, sino la amenaza que puede salir desde dentro de la iglesia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. No me voy a referir, como les dije, a la ciudad, no viene al caso, pero sí a cómo se presenta el Señor. Interesante. El Señor se presenta con simple, el Hijo de Dios. Si usted escucha que Jesús es el Hijo de Dios, para usted no, a lo mejor no tiene mayor relevancia, pero para los judíos de aquel tiempo era un problema, porque Hijo de Dios es un título de la deidad, identifica a Dios como con ese título, Hijo de Dios. Por lo tanto, quien se está presentando aquí es Dios mismo, es la segunda persona de la deidad, que es el Hijo, el Verbo hecho carne, que habitó en medio de nosotros y que dimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando se presenta ahí, curiosamente, los judíos jamás iban a identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Es más, cuando lo perseguían, era precisamente porque él se autodenominó a sí mismo como Hijo de Dios. ¿Y qué dijeron los judíos cuando escucharon esas palabras? Tienes demonios. ¿Pero qué dijeron los demonios cuando vieron a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron a Dios, a Jesús, como Dios. Entonces se está presentando como el Dios Todopoderoso ante la iglesia. Imagina por un momento que no estoy yo allí, sino que se presenta Dios a hablarle a la iglesia como el Dios Todopoderoso. Eso es para mínimo prestarle atención. Mínimo para no distraernos con la palabra que Él va a exaltar a su iglesia. Luego se presenta como el que tiene ojos como llamas de fuego. Ahora el Señor se está presentando de la misma manera que se presentó al principio, en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, cuando se presenta con Juan, en el verso 14, al final del verso 14 dice, y sus ojos como llamas de fuego. Y luego, el 15, aparece, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dos cosas, ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se está presentando Jesús? Bueno, esos ojos como llamas de fuego, si no te has dado cuenta, hay una sola cosa, solo una cosa que puede penetrar en lo más profundo de la oscuridad. Es el fuego, la luz del fuego. Lo que está diciendo Él, y como señala más adelante, ya lo vamos a ver, Él es que con sus ojos escudriña lo más profundo del corazón del ser humano. Él ve todas las intenciones que hay en nosotros. Les voy a causar problemas, voy a causar polémica. Todos aquí de nosotros tenemos secretos escondidos, pero el Señor los conoce. El esposo puede tenerle secretitos a su esposa, pero el Señor los conoce. Y la esposa también le puede guardar secretitos a su esposo, pero el Señor los conoce. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos tomar como un tonto. Y Él es el que escudriña todas nuestras intenciones. ¿Saben cuál es el problema nuestro, hermanos queridos? Que nosotros juzgamos lo de afuera. Y somos campeones para eso.
somos campeones para juzgar según la apariencia. Aquí el Señor no está juzgando a la iglesia por la apariencia, porque es una iglesia pequeñita. Nosotros diríamos, a lo mejor, erróneamente, de que si una iglesia compone 2.000 personas o 500 personas, es una iglesia gloriosa, porque está lleno de gente que podríamos decir salva. Amén, ¿por qué no? Pero significa que una iglesia que tiene 20 personas, 10 personas, ¿no es una iglesia redimida por la sangre de Cristo? ¿No es una iglesia que también tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida y que está actuando en ella? No importa el lugar, no importa la cantidad, lo que importa es lo que está en tu corazón. Y eso el Señor lo conoce y sabe de ello. Y vienen los elogios. Se presenta, falta una cosa más. Se presenta como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué se te viene a la mente? Imagina por un momento, en aquel tiempo, este símbolo representa poder y juicio. Como aquel que va delante de sus enemigos y los aplasta como a moscas o como a insectos, como aparece en Isaías 63 y como aparece en Salmo 2.9. No lo voy a buscar porque, como mencioné antes, tengo un tiempo bastante limitado. Pero si gustan, ahí lo notan, toman nota y después lo verifican. El Señor se presenta y hace juicio contra sus enemigos, no contra la iglesia, no contra su pueblo, sino contra sus enemigos, contra aquellos que se oponen a Él. Y el Señor se está presentando de esa manera. Voy a hacerle frente a mis enemigos. Escudriño los corazones de cada uno, conozco las intenciones de cada uno, y entre ustedes hay quienes son mis enemigos, y contra ellos me enfrentaré. El problema, vuelvo a insistir, no está fuera de la iglesia. La amenaza no viene de afuera, la amenaza viene desde dentro. Juan, Pedro y el propio Pablo en sus cartas dicen que el peligro más inminente dentro de la iglesia no está fuera, sino dentro. Que estos malos estaban dentro, pero no eran dentro. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros, sino que contaminaron a la iglesia desde adentro. Y el Señor los conoce. El Señor escudriña nuestros corazones y nuestras intenciones. Conoce cada uno de nosotros. ¿Qué habla de la iglesia? Dice el verso 19. El viento me voló la hoja. Yo conozco tus obras. Siempre es maravilloso saber que el Señor nos conoce. Conoce, y aunque usted sea nuevito o recién esté aprendiendo a estudiar la palabra, aunque le cueste a lo mejor expresar gratitud con mayor razón, pararse aquí, pero el Señor conoce tus obras. Nos conoce a todos, a cada uno de nosotros. Y amor, esta es una iglesia que tiene amor. Fíjense, noten esto. ¿Y qué pastor no le gustaría tener una iglesia que manifieste el amor hacia los demás? Hay muchas más formas de manifestar el amor, en el servicio, en la ayuda, en la comunión entre los hermanos, en perdonarse unos a otros. Esta es una iglesia que ama. Y esta debería llamarnos la atención el contraste que hay entre esta iglesia, Tiatira, y la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de ustedes cuál era el problema de Éfeso? Justamente, que habían dejado su primer amor. Esta iglesia no había dejado de amar, a diferencia de Éfeso. La diferencia es que ellos sí tienen amor. Una iglesia que ama. Wow. Segundo, dice que es una iglesia que tiene fe. Una iglesia que se mantiene firme en la fe del Señor. Es una iglesia que es servicial, algo que nos cuesta luchar. Luchamos mucho con eso, ¿verdad? Que somos poco serviciales, incluso entre nosotros. A veces simplemente darle la bienvenida a un hermano. Algo tan simple como eso. Tenderle la mano.
a acomodarle la silla, o lo que sea. Pero esta iglesia es servicial. Y eso es porque es una iglesia que ama. La iglesia que ama es una iglesia que sirve. Habló de servicio. La iglesia que no sirve en el servicio es una iglesia que no sirve. Juego de palabras, pero no sirve. Porque en ella no hay amor. Esta iglesia tiene amor. Esta iglesia tiene fe. Esta iglesia tiene servicio. ¿Y qué más? Tiene paciencia. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que tienen paciencia? No la levanten, mejor. Menos mal que la cámara está apuntando para otro lado. ¿Cuántos tenemos paciencia? Mira a tu lado. No tengo nadie para decir, le tengo paciencia a tu hermano. O a tu familia. O a tus hijos. O a tus padres. Le tienes paciencia. Pero esta iglesia tiene paciencia. ¿Qué pastor no le gustaría tener una iglesia como esta? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de esta iglesia? Oiga, esta es una iglesia que ama. Esta iglesia es la que sirve. Es una iglesia que tiene fe. Es una iglesia que tiene paciencia. Y mejor aún, sus obras postreras, o sea, sus últimas obras, son mayores o mejores que las primeras. ¿Cuál era el problema de Éfeso? Que sus obras postreras habían disminuido. Esta no. Hay hermanos, yo he escuchado muchos hermanos que siempre están viviendo de las glorias pasadas. Yo me acuerdo que yo era bonito en el Señor antes y ahora, ¿qué pasó? Se supone que deberías mejorar. Algo raro está pasando. Alerta, presta atención, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta iglesia no, todo lo contrario. No está viviendo de cosas del pasado, sino del momento y hacia el futuro. ¡Wow! Buena iglesia. ¿Cuál es el problema entonces? Porque si nosotros tuviésemos todas esas cosas, digamos que las tenemos. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Él. Es una iglesia que hay servicio, sí, cada vez veo más todavía eso. Y eso es una manifestación de amor. De cómo los hermanos se ocupan, están ahí pendientes de que todos estemos bien, cómodos. Y eso es parte del amor. Cada vez tenemos más paciencia. Recuerdo que cuando llegué aquí era un tema. Pero gracias al Señor hemos ido desarrollando eso, hemos ido lidiando con eso, hemos ido aprendiendo a tener paciencia. Pero hay un problema. Tengo unas pocas cosas contra ti. Verso 20. Pero tengo unas pocas, no una. Si seguimos comparando con Éfeso, Éfeso tenía un problema. Que habían dejado el primer amor. Esta iglesia tiene unas pocas cosas contra ti que toleras. No me voy a detener en el tema de quién es Jezabel, eso dejémoslo para otro día. No quiero ahí desgastarme en eso. Pero acá hay algo que debe llamarnos la atención. Esta es una iglesia que tolera el pecado. Y ese es el problema. Han confundido el amor hacia el prójimo con la tolerancia hacia las malas acciones. El hecho de que tú ames a tu prójimo, ames a tu hermano, no significa que debas ser tolerante con su conducta pecaminosa. Si tú de verdad amas a tu hermano, debes corregirlo. ¿Te acuerdan lo que estudiamos Gálatas? ¿Cómo debía ser eso? ¿Cómo debía ser eso? Con amor. El verdadero amor llama a la corrección. Y aquí lo vamos a ver, cómo Dios manifiesta también su amor hacia esta mujer. Por ahora llamémosles mujer. Esta Jezabel. ¿Cuál es el problema de esta Jezabel? Esta mujer o esta persona dice ser profetisa. Ella dice que es profetisa. Pero el Señor la puso como profetisa. Habían falsos apóstoles que se autodenominaban apóstoles
pero Dios los llamó apóstoles. Habían automaestros, hombres autodenominados maestros que se decían a sí mismos: yo soy maestro de la palabra. ¿Dios los puso como maestros? Bueno, esta mujer, esta persona, se denomina a sí misma como profetisa. No voy a entrar en el detalle, vuelvo a insistir que el texto es bastante amplio y hay muchas cosas que profundizar. ¿Qué significa profetisa? O profetizar, o profeta. ¿La iglesia contemporánea hoy día está en el ejercicio de la profecía? Lo dejamos para otra oportunidad. Pero esta mujer dice que es profetisa y enseña y seduce. Dos cosas. Esta persona está parada en el púlpito y desde el púlpito está enseñando cosas que son incorrectas. ¿Qué es lo que está enseñando? Está enseñando a fornicar. A ver, un momento. ¿Cómo eso que se enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos? Y aquí me voy a detener un poquito y voy a dar un paso atrás a la ciudad de Tiatira. En la ciudad de Tiatira existían muchos gremios artesanos, habían estos que hacen telares, tintoreros, panaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, era una ciudad, una pequeña ciudad comercial, de ahí transitaba mucho comercio. Pero para poder ejercer comercio tenías que estar dentro de uno de esos gremios. Si no estabas dentro de esos gremios, no podías hacer comercio. Así de simple. ¿Qué significaba estar dentro de esos gremios? Que tenían que participar de esas acciones que ellos ejercían. Ellos tenían un tema de que cada gremio tenía a su propio Dios a quien venerar. Hoy día, de forma contemporánea, y hay que decirlo, hay grupos de personas, por ejemplo, los pescadores tienen un santo patrono, ¿cierto? Para allá por el norte hay una santa patrona, ¿cierto? Bueno, y que cada patrón o ángel o santo le rindan un culto específico, una fecha específica. Bueno, los gremios en aquella época era similar, con la diferencia que ellos practicaban borracheras, grandes comilonas que terminaban en orgías. Si tú querías comerciar, si tú querías prosperar en tu negocio, tenías que ser parte de uno de esos gremios. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice: no te preocupes, tú tienes que comer, ¿cierto? Tienes que alimentar a tu familia, tienes que estar dentro de esos gremios. No te preocupes. El problema que si te involucras con estas orgías o estas borracheras, no hay problema, porque eso es el cuerpo y el cuerpo es malo. Tu espíritu es el que está salvo. Esa es una doctrina gnóstica del primer siglo. El gnosticismo promovía eso. Todo lo que era el cuerpo es malo, pero chao, el cuerpo da lo mismo. Da lo mismo si tú pecáis, porque tu espíritu es el que tiene que estar y tu alma debe salvarse. El gnosticismo también promovía una forma, y ya lo vamos a ver qué significa esto de las profundidades de Satanás, de que lo que promovía es de que para conocer la grandeza del espíritu, primero tenías que descender a lo más profundo del infierno, y practicando todas estas cosas. Algo terrible. Bueno, ¿enseñaba eso el Señor? Por supuesto que no. Pero esta mujer estaba enseñando eso. La iglesia entonces comenzó a ser tolerante. La iglesia era tolerante al pecado y no le ponía un alto, no le ponía freno. Una iglesia que no está atenta a lo que está ocurriendo dentro de la iglesia está en serios problemas. Está corriendo un riesgo fatal. ¿Saben cuál es otro de los problemas contemporáneos que tenemos hoy día en la iglesia? El tema de la santidad. No es un tema recurrente, no tratamos mucho el tema de la santidad. Vemos a megas iglesias que hablan de prosperidad, de que el Señor te va a bendecir, que serás grande en el Señor, Dios tiene propósitos para tu vida. ¿Y la santidad dónde la dejamos?
¿Qué dice la Escritura con respecto a la santidad? Dios dice, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Y sin santidad qué va a pasar? ¿Y por qué entonces no tratamos ese tema dentro de la iglesia? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es un tema que sea importante dentro de la iglesia. Era un problema también dentro de las otras iglesias anteriores, Esmirna y Pérgamo, que también estaban, la diferencia con la anterior era que toleraba, algunos estaban involucrados en falsas enseñanzas de los nicolaitas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero no eran todos. Aquí el problema en Tiatira era de que incluso desde la cabeza, desde el pastor hasta los líderes, habían tolerado estas conductas. Dice aquí el texto que le enseña a mis siervos, dice que se enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Esta seducción siempre la entendemos como un tema sexual, ¿cierto? Pero ¿quién fue el mayor seductor desde el principio? Satanás mismo. ¿Cómo seduce a Eva? Con palabras suaves. La seducción no tiene que ver con que me desabrocho el botón de la camisa, ni le quedo mirando, ni le hago ojito, sino son palabras suaves, dulces, agradables al oído, para arrastrarlos al engaño y hacerlos caer. Y eso es lo que hacen muchos hoy en día. Muchos falsos maestros, falsos apóstoles, seducen a la iglesia con palabras lindas y no los llaman al arrepentimiento y toleran el pecado. La iglesia no puede tolerar el pecado dentro de la iglesia. Le enseña a comer sacrificios de los ídolos. Pero lo maravilloso del Señor, y esto es una manifestación del amor. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienten. Imagínense, la mujercita esta está enseñando y está llevando a la iglesia al infierno. La está arrastrando hacia la destrucción misma. Pero el Señor en su paciencia y en su amor le da tiempo para que se arrepienta. Hermanos queridos, no abusemos de la paciencia del Señor. Porque en su paciencia Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todo el mundo se salve. Y para ello, todos los días, cuando tú despiertas, cuando abres tus ojos, piensa en un momento, Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Si estás cometiendo el pecado, si estás viviendo una vida que no honra a Dios, Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué pasa con ella? No quiere arrepentirse. Ahora, ¿por qué esta mujer no quiere arrepentirse? Porque está consciente de que lo que enseña, de que lo que hace es incorrecto. Distinto es cuando todos pecamos, ¿verdad? Y cometemos pecado a lo mejor por ignorancia, porque caímos en tentación, no la soportamos, y bueno es que alguien nos haga ver, oye Javier, aquí te equivocaste, y arrepiéntete. Tengo dos opciones: me rebelo contra Dios, diciendo quién eres tú para juzgarme, porque para eso somos campeones. Déjate de juzgar a los demás. No, es el Señor que está llamando tu atención. Vamos, cambia tu actitud. No sigas con eso. Cuando estás consciente de el pecado que estás cometiendo y no te arrepientes, estás rebelando directamente con Dios. No contra la iglesia, no contra el pastor, no contra los líderes, es contra Dios mismo. Y esta mujer no quiere arrepentirse. Sabe que es una engañadora, sabe que es una seductora, sabe que está mintiendo, sabe que está arrastrando incluso a los líderes. Fíjense, dice que le enseña a mis siervos. Dios está ocupado de sus siervos. Estás tocando a los míos. Yo no te autorizo a que toques a los míos. Son míos. Y los voy a defender. Y los voy a proteger. Así que, primero,
te doy la oportunidad para que te arrepientas. Pero ella no quiere. Y como no se quiere arrepentir, vienen las consecuencias. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Esta gran tribulación no está hablando de esa tribulación que están sufriendo las otras iglesias, ¿se acuerdan? Que están siendo perseguidos porque no adoran al César, que están siendo arrojados a los coliseos, a las arenas, a las cárceles por no dar culto al César. Estos tienen un problema de doctrina. La diferencia con la iglesia de Éfeso es que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba apercibida de la doctrina, tenía discernimiento, pero no tenía amor. Tiatira tiene amor, pero no tiene discernimiento. Entonces es un problema que debemos prestar atención, porque los extremos son malos. Podemos tener la mejor doctrina, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Podemos tener la mejor enseñanza, grandiosa, y la mejor exposición bíblica, pero si no estamos haciendo obras de amor, como Pablo dice, seríamos como un latón que se tira al suelo y es puro ruido. Eso es. Pero por otro lado, si tengo mucho amor, pero no tengo palabra, no tengo discernimiento, no podré darme cuenta del peligro que se está levantando dentro de la iglesia. Una cosa es juzgar a la persona desde afuera y otra cosa es juzgar lo que enseña, que es muy diferente. Yo no juzgo a las personas por ser lo que son, sino por lo que enseñan. Y eso es lo que nosotros debemos estar atentos. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué está presentando esa doctrina? Pero no a la persona. El tema de la persona es el Señor quien juzga, porque Él conoce nuestras intenciones y nuestro corazón. Creo firmemente de que hay hermanitos que tienen muy buenas intenciones cuando nos dicen, por ejemplo, el Señor nos va a dar lo mejor. Súper. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, cuando yo hablo en el nombre del Señor, cosa que Dios nunca dijo, tengo problemas. Y para ello, si la iglesia no está percibida, la deja pasar, piola. Y se desliza esa falsa enseñanza entre los creyentes. Y sin darnos cuenta, caemos en el error. Pero el Señor siempre nos llama al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie, no quiere condenar a nadie, no quiere que ninguno se vaya al infierno. Y es por eso que siempre está haciendo un llamado de atención. Mira lo que estás cayendo. Presta atención a lo que has caído y arrepiéntete. Y esta gran tribulación significa no lo que estaba ocurriendo en las otras iglesias, sino está hablando más bien de un sufrimiento intenso en las personas, producto del pecado. Está de más señalar de que, por ejemplo, un pecado de promiscuidad, una persona que es promiscua, que se mete con uno, con otro y otro, tarde o temprano va a tener una enfermedad y va a terminar en el hospital y sufriendo amargamente. Y ese sufrimiento puede ser muy angustioso, muy prolongado en el tiempo, y eso es una tribulación. Eso es tribulación, un gran sufrimiento. Entonces, ¿a quién les va a causar sufrimiento? A los que con ella, no a la iglesia, a los que con ella abrazan esas doctrinas, esas enseñanzas. Si tú estás abrazando falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles, las consecuencias vendrán. Por eso el Señor te da tiempo para que te arrepientas. Te advierte, nos advierte. ¿Para qué? Para que prestemos atención a qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos también viviendo. Y a sus hijos heriré de muerte. Voy a insistir, acá hay mucha información que por tema del tiempo que tengo voy a ir más acotado. Estos hijos pueden ser hijos literales, como pueden ser también seguidores.
Así que da lo mismo si se trata de hijos literales o son los seguidores. Recuerden esta forma simbólica de que Pablo se refiere a Timoteo como su hijo, ¿cierto? Hijo espiritual. Cuando un pastor discipula a alguien, cariñosamente le dicen mi hijo espiritual. Bueno, estos hijos podrían referirse a eso, a esos discípulos de esta mujer que abrazan su enseñanza, su falsa enseñanza, y la siguen. Y por lo tanto ellos también sufrirán las consecuencias. ¿Y por qué las sufrirán? Porque no le pusieron un alto, no le dijeron, oye, un momento, ¿qué me estás enseñando? Para al lado. Deja de enseñar eso. Porque esto no va acorde a la Escritura, sino que todo lo contrario, la abrazaron y le siguieron. Y por lo tanto vino la consecuencia. Pero vosotros, de aquí viene la exhortación, es decir, la palabra reconfortante para la iglesia. Y esto es lo maravilloso para nosotros. ¿En qué verso estoy? Ayúdenme, por favor. 24. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no abrazaron esa doctrina y dijeron, no, esta cuestión no es de Dios. Chao. La desechamos por completo. ¿Qué va a pasar con ellos? No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No voy a ahondar en qué significa las profundidades de Satanás, porque tiene que ver con el gnosticismo y no tengo tiempo para explicar el gnosticismo. Las profundidades. Yo digo, no impondré otra carga. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con lo que viene después, el verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, tú amas, sigue tal cual. Estás amando, haces obras de amor. Sigue, no te pondré otra carga. Estás siendo servicial. Continúa siendo servicial. No pondré otra carga. Estás teniendo paciencia. Sigue teniendo paciencia. No pondré otra carga sobre ti. Así que no te angusties, porque no vendrá otra cosa que nosotros no podamos soportar. Si has hecho obras de amor, si estás teniendo paciencia, si tienes fe, si eres servicial, sigue haciéndolo. Te daré, y acá yo me voy a detener porque esto es maravilloso. Esto, presta atención, hermanos queridos. Por favor, verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. La recompensa para aquellos que venzan es Cristo mismo. ¿Saben lo que decía el salmista cuando decía Jehová mi pastor, nada, aunque la traducción literal debiera ser nada me falta? El salmista lo que estaba diciendo ahí, que si yo tengo a Jehová, lo tengo todo. De Jehová es la salvación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tengo a Jehová, tengo la salvación. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Les daré el lucero de la mañana, o la estrella de la mañana, significa me tendrán a mí. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si hoy, en esta mañana, eres una persona que se da cuenta, que ha reconocido que Cristo no está en su vida, que no tiene a Cristo en su vida, es tiempo de que te vuelvas a Él y recibas a Cristo en tu corazón, porque con Él lo tendrás todo. Nada te hará falta. Vimos con los chicos el miércoles, Lupita, sí, miércoles, sobre la maravillosa y tierna providencia de Dios que suple todas nuestras necesidades. Pero la condición es buscar primeramente el reino de Dios. Al tener el reino de Dios, al tener Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todo. Él conoce todas nuestras necesidades y Él suple nuestras necesidades. Así que la bendición para aquellos que no se contaminan y que no toleran el pecado es que tendrán a Cristo en su vida. Y con Cristo lo tenemos todo. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por tu exhortación, por tu palabra y por las advertencias que nos haces, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a estar más apercibidos, a no descuidar, Señor, tu palabra, porque ella es la que nos hace discernir lo que es correcto y lo que no es. Señor, ruego tu bendición para tu iglesia, para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén.